Buenas tardes, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas quienes hoy nos acompañan en este webinar sobre el financiamiento climático justo hacia la COP28. ¿Qué podemos esperar? Mi nombre es Daniela Verdeja, formo parte del área de nueva arquitectura financiera de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, LatinDAP. Y para mí es un placer, en nombre de la tienda, darles la bienvenida y también agradecerles por acompañarnos hoy en este webinar. Comentarles que tenemos traducción simultánea al idioma inglés y español. En la parte inferior del panel de Zoom podrán encontrar la opción de interpretación para seleccionar el idioma de su preferencia. Sin más, me gustaría comentarles que el webinar del día de hoy nos va a permitir conocer un poco más acerca de los desafíos, las perspectivas, las propuestas desde la sociedad civil en torno al financiamiento climático justo en un contexto tan complejo y tan difícil, principalmente para los países del sur, que están enfrentando con mayor severidad los impactos de la crisis climática. Y estando tan cerca de la COP28, que se va a realizar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái, el tema del financiamiento climático va a ser uno de los elementos cruciales, pensando en garantizar la implementación de acciones climáticas, donde todavía nos queda un largo camino por recorrer. Hay una necesidad imperiosa de financiamiento, y aunque existen algunos compromisos, todavía se requieren billones de dólares para financiar todas estas acciones necesarias. Cuando digo billones de dólares, lo digo en español. En inglés me refiero a trillions of dollars. Y bueno, este requerimiento de financiamiento debería permitirnos avanzar en aspectos clave, como por ejemplo las transiciones hacia nuevas economías bajas en carbono, que sean resilientes al cambio climático, por ejemplo. Pero al mismo tiempo existen algunos problemas en cuanto al financiamiento climático que se está canalizando actualmente. Algunos ejemplos de estos problemas son la falta de cumplimiento de los compromisos por parte de los países más ricos, el desbalance también que existe entre el financiamiento que se destina a mitigación y adaptación, siendo este último el que recibe, digamos, menor apoyo. Y al mismo tiempo, estos recursos que provienen canalizados por financiamiento climático no son suficientemente accesibles y requieren procesos que llevan años, ¿no? Son procesos ineficientes para los países con más necesidades. Es así que el objetivo de este webinar es analizar, conversar alrededor de las principales demandas que son, digamos, impulsadas desde la sociedad civil en materia de financiamiento climático, pero desde una perspectiva de lo que es la justicia climática, ¿no? Y al mismo tiempo conocer qué riesgos, qué oportunidades vemos en las actuales negociaciones de financiamiento climático. Consideramos que va a ser un webinar de mucha utilidad, que es oportuno, y va a ser sumamente importante escuchar de primera mano de los especialistas que tienen una amplia trayectoria en estos temas ambientales, climáticos, lo que nos va a deparar la próxima COP. Por otra parte, me gustaría también comentar que esta iniciativa, este webinar, es parte de un ciclo de webinars sobre el financiamiento justo que han tenido lugar entre agosto y noviembre de este año. Ha sido organizado e impulsado por LatinDAP, pero también apoyado por Demand Climate Justice, DCG, en inglés, y ha sido también apoyado por otras organizaciones aliadas y hermanas, como son APMDD, el movimiento de los pueblos sobre la deuda y el desarrollo, Asian People's Movement on Debt and Development, y por la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, que es Eurodad, y que hoy también nos acompañan en este
último webinar del ciclo. Simplemente para recordar los temas anteriormente abordados en los webinars que precedieron a este, están el diálogo global sobre la deuda, el clima y el canje de deuda por naturaleza, que se llevó a cabo en agosto. También vimos en un segundo webinar el rol que tienen las instituciones financieras internacionales para un financiamiento climático justo en el sur global, que se llevó adelante en septiembre. En octubre tuvimos 2 webinars, uno de ellos es sobre la deuda, la crisis climática y el extractivismo, los vínculos entre estos 3 temas, con un énfasis particular en la Amazonía. El segundo que se realizó en octubre fue sobre la financiarización de las políticas sociales, la agricultura, el clima y el género. Fue uno de los webinars más interesantes. Y hoy cerramos el ciclo de webinars con este quinto y último que va a enfocarse en el financiamiento climático justo hacia la COP28. ¿Qué podemos esperar? Y hoy vamos a abordar, digamos, de manera un poco más específica temas como las pérdidas y daños y la necesidad de reparaciones para el sur global. También cómo entendemos el financiamiento climático justo y el tema de la nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento. Y también en el marco del financiamiento climático justo, la inclusión de la perspectiva de género, que es sumamente relevante. Y finalmente también vamos a volver a tocar el tema de los canjes de deuda por clima, pero si estos pueden entenderse como una solución o no para nuestros países. Hoy es uno de los temas que ha ganado mucho interés, no solamente en gobiernos, sino también en algunas instituciones financieras privadas. En todos estos webinars hemos contado con paneles de muy alto nivel. Hoy no es la excepción. Así que quiero extender un agradecimiento especial a nuestro y nuestras panelistas de hoy por su disposición, por su tiempo para compartir con todos nosotros y nosotras sus análisis, perspectivas y propuestas de cara a la COP sobre un tema crítico como es el financiamiento climático desde un enfoque de justicia, por supuesto. Antes de presentar al panel, me gustaría recordar una vez más que tenemos traducción al español y al inglés en la parte inferior del panel de Zoom. Podrán ahí optar por el idioma de su preferencia. En cuanto a la estructura del evento, mencionar que cada panelista va a tener entre 10 y 12 minutos para realizar su intervención. Tenemos hoy 4 panelistas. Después de las 4 intervenciones, vamos a tener un espacio para preguntas, respuestas, comentarios de toda la audiencia. Así que, bueno, darles la bienvenida una vez más a nuestro y nuestras panelistas. Voy a realizar la presentación en inglés, así que voy a cambiar al idioma inglés por un momento. Bienvenida Claire Miranda. Ella es actualmente subgerente del programa de justicia climático en el APMTD de Asia. Trabaja ahí por más de una década. Tiene mucho conocimiento sobre cuestiones sobre finanzas climáticas y los derechos al agua y a la tierra y a la alimentación en el contexto del cambio climático bajo la CMNU-CCC. Y Claire también es parte activa de la red de sociedad civil que trabaja en torno al Fondo Verde del Clima. Muchas gracias, Claire, por estar con nosotros hoy día. Y ahora voy a presentar a mi colega Carola Mejía. Ella es boliviana, economista, con una maestría en Economía y Desarrollo, especializada en Desarrollo Sostenible, con 16 años de experiencia como asesora consultora y coordinadora regional para instituciones de cooperación públicas y privadas, así como redes, con experiencia en
proyectos ambientales, finanzas climáticas y desarrollo sostenible en América Latina. También tiene experiencia en el sector académico. Enseña sobre cambio climático en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha estado ahí por un par de años. Trabaja como analista de finanzas climáticas para la Tindad y es consultora en resiliencia y el programa de transición climática en la Fundación Avina. Entonces, gracias, Carola. Y ahora quisiera darle la bienvenida a Lea Achampong. Ella es activista de derechos de las mujeres y del clima. Tiene una maestría de la Universidad de Master en políticas ambientales y de género. Ha trabajado en cuestiones de defensoría sobre el cambio climático. Se centra ahora sobre la mejor manera de fortalecer los mecanismos financieros para hacerlos más equitativos y mejorar las finanzas climáticas. Trabaja en la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo Eurodad y lidera el trabajo en finanzas climáticas y justicia climática y es voluntaria para la colaboración de daños y pérdidas. Ella trabaja antes de esto trabajaba en la WWF, en la Oficina de Europa y en la Red de Acción Climática de Europa y en la campaña contra el cambio climático. Gracias, Leia, por estar con nosotros en este webinario hoy día. Y finalmente, pero muy importante, voy a darle la bienvenida a Andrés Standing. Él es asociado de investigación para la coalición de la Iniciativa de Eficiencia y Transparencia. Trabaja en corrupción y crimen corporativo. Gracias, André, por estar aquí hoy día. Ahora voy a pasar nuevamente al español. Again. Recordarles simplemente que al final de las presentaciones vamos a tener preguntas y comentarios. Si ustedes desean, pueden irlos incluyendo ya sea en el chat o en la caja de preguntas y respuestas en la parte inferior de su panel de Zoom. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Claire. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y por favor, te cedo la palabra. Hola a todos, voy a tratar de arreglar mi presentación. Ok, ahí estamos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por invitar a PDD para este webinario tan importante. Espero que haya más debates como este y esta conversación no terminará con esta COP. Seguiremos fortaleciendo nuestra alianza para luchas largas y desafiantes después de la COP de Dubái. Voy a comenzar mi presentación con algunos antecedentes sobre pérdidas y daños. Esto se refiere a la destrucción de hogares y otra infraestructura, la dislocación de comunidades, la perturbación de empleos y medios de vida y otros daños causados por eventos climáticos extremos e impactos lentos del cambio climático. Hemos visto esto en los últimos años y se extiende y la magnitud de pérdidas y daños se han convertido en abrumadoras, especialmente para las personas y comunidades en el sur global. Entonces, como se ha mencionado, las pérdidas y los daños son efecto de los eventos climáticos extremos. Estos son más obvios cuando hay estos grandes eventos más allá de los patrones de clima usuales que resultan a menudo en pérdidas y daños muy grandes y destructivos. Ejemplos de estos eventos son los huracanes, tifones y son más
destructivos que ocurren más frecuentemente, las olas de calor, la sequía que duran más tiempo, y las lluvias monzónicas que más o menos traen un mes de lluvias. Estos son algunos ejemplos de eventos extremos climáticos. También los tenemos lentos. Estos son los cambios en el ambiente que son más sutiles y que no son obvios, pero que también tienen un efecto significativo, muchas veces irreversible. Por ejemplo, el derretimiento de los polos y que termina en mayor inundación de las comunidades y las áreas costeras a causa del mar, de la subida del mar. Entonces, estos impactos están empeorando y otra razón de saber por qué estamos experimentando pérdidas y daños es por el clima en acción. Si nosotros actuáramos más pronto, o si tuviéramos medidas de mitigación y adaptación inmediatamente y se implementaran adecuadamente en los años anteriores, ya habríamos evitado el cambio climático y su empeoramiento. Entonces, con respecto a la inacción climática, les doy esa foto que incluye a John Kerry, que está en una de las negociaciones climáticas hablando de las maneras en que pueden evitar su responsabilidad y avanzar su agenda de negocios como siempre o actividades como siempre. Han demorado el progreso en las negociaciones climáticas con esta actitud. Y cuando cuando pensamos en pérdidas y daños, también cuál es la escala de las necesidades. Es muy difícil de cuantificar porque las pérdidas y daños toman varias maneras y afectan a las comunidades de varias maneras. Aparte de las pérdidas económicas y daños que se pueden cuantificar fácilmente, digamos, como el número de casas o cuánta infraestructura se ha dañado con un tifón, estos impactos, hay impactos también que alteran la forma de vida, los medios de vida, las herencias, las prácticas de cultivo. La gente tiene que reubicarse a distintas islas o ciudades y a esto nos referimos con las pérdidas no económicas, que son difíciles de cuantificar, pero sabemos que estos cambios son debido al cambio climático. Imagínense entonces cuán difícil y complejo es realmente cuantificar los costos totales en que se ha incurrido con los impactos climáticos que se empeoran. Los estimados muestran que al 2030 los daños totales del sur global serán entre 447 y 893 trillones de dólares y eso excluye el costo de mitigación y adaptación. Las cifras a la izquierda les muestran los costos estimados de pérdidas y daños en los años recientes. En el 2022, los costos estuvieron estimados en 109 a 110 trillones, de los cuales 50 trillones tenían que ver con las inundaciones en Pakistán y 23 trillones con las inundaciones en China. Esto fue solo el año pasado y esto es, por supuesto, muchísimo más de lo que estos gobiernos hayan anunciado en el pasado. El debate sobre pérdidas y daños y cómo resolverlos está ocurriendo en las Naciones Unidas y para nosotros este espacio es crucial porque la Convención reconoce la responsabilidad histórica del norte global tal como se refleja en lo que llamamos el principio de CBDR, la responsabilidad común pero diferenciada. Este principio se ha luchado mucho gracias a la sociedad civil y países en desarrollo y ahora nos agarramos de ese principio porque ha habido varios intentos del norte global para diluir el significado del principio y eliminar toda referencia al principio. Básicamente, el principio de el valor de este principio es que reconoce que los países con una gran contribución histórica a la crisis climática tienen la obligación
de tomar el liderazgo en proveer finanzas a los países en desarrollo. Y el debate sobre pérdidas y daños y cómo resolverlo. Está ocurriendo en la en la CMNU-CCC, es también ahí donde el espacio de la inacción climática se ha mostrado. No es muy popular en las negociaciones de la agenda, daños y pérdidas. Han demorado el proceso por años. Es una lucha de países desarrollados contra países no desarrollados o en desarrollo. Quiero decir que a pesar del progreso lento en pérdidas y daños, nuestros llamados para reparaciones y justicia son muy necesarios, no solamente por la gravedad y extensión de las pérdidas y daños, con algunos resultados irreversibles, sino que hay un fenómeno de daños causados por la inacción climática de los países ricos. Aquí a la derecha tienen una vista del progreso de pérdidas y daños en la CMNU-CCC. Les tomó 30 años entre la primera propuesta en Vanuatu, donde se quería proponer un mecanismo financiero que resolviera la elevación de los niveles del mar. Y en el 2013 tenemos el tifón Haiyan, que golpeó las Filipinas, y no se estableció todavía el mecanismo de pérdidas y daños. En el 2015 se reconoció que era una cuestión importante, incluso en el artículo 8 del Acuerdo de París se lo reconoció. No hubo resultados significativos hasta el año pasado en Egipto. Fue una victoria porque los países acordaron establecer arreglos financieros para pérdidas y daños, incluyendo un fondo independiente dedicado a cubrir el costo de impactos climáticos irreversibles. Esto abre la puerta para que entren otras instituciones y provean finanzas para pérdidas y daños, pero el fondo de pérdidas y daños, que debe servir como otro mecanismo financiero bajo la CMNU-CCC, es una posibilidad para los países en desarrollo de pedir reparaciones y que los países ricos reparen. Con este fondo de pérdidas y daños evita discutir, proveer compensación para los daños. Desde Egipto, el año pasado, se estableció el Fondo de Pérdidas y Daños y un comité de transición se fijó para proveer recomendaciones sobre cómo operaría el fondo en los años venideros. Pudimos monitorear los debates ahí. Tengo que decir que los Estados Unidos nuevamente fueron bastante dramáticos en ese espacio y siguieron siendo el gran bully en el espacio, el gran matón, no permitiendo que se acordara pérdidas y daños. Y lo que querían era escaparse nuevamente de sus obligaciones. Una de las propuestas controversiales de los Estados Unidos fue tener el fondo en el Banco Mundial. Argumentaron que establecer un nuevo fondo toma mucho tiempo y por qué no ponerlo en una institución que ya existe. Mientras que hay muchos argumentos respecto de por qué era una mala idea tener al Banco Mundial como como el lugar para el Fondo de Pérdidas y Daños. La propuesta del comité que se decidirá en Dubái en la COP28 incluye una disposición de que el fondo esté bajo el Banco Mundial como un fondo de intermediación financiera. Los países en desarrollo cedieron, pero no fue una sesión fácil porque nos preocupa
el Banco Mundial por sus paquetes de préstamos y que sus políticas limitarían a otros países en desarrollo como Pakistán en su acceso al fondo. Todo esto se añadió a una serie de condiciones que el Banco Mundial tiene que cumplir antes de poder ser el anfitrión del fondo, y las condiciones de los países en desarrollo fueron muy fuertes y aseguran de que a pesar de que el fondo esté en el Banco Mundial, habrá una junta independiente que lo gobierne y supervise y tendrá una secretaría independiente. En esas reuniones del Comité de Transición, los miembros estuvieron de acuerdo en presentar sus condiciones como la deslocación del Banco Mundial y las partes nuevamente seleccionarán otro banco o desarrollarán un banco independiente en caso de que el Banco Mundial utilice sus propias maneras de trabajo. Entonces, este ha sido un punto bastante controvertido en las reuniones porque los Estados Unidos trataron de hacer que las contribuciones de los países ricos fueran voluntarias. Había una disposición en las recomendaciones que decía, urge a los países desarrollados a seguir liderando, proveyendo finanzas para el fondo, coma, alentando a los países en desarrollo a que contribuyan también voluntariamente. Estados Unidos quería sacar la coma para que la parte voluntaria también les aplique a ellos. Felizmente, ningún otro miembro del Comité de Transición apoyó la propuesta de los Estados Unidos y adoptaron el texto que afirma de que los países ricos todavía están obligados en liderar la provisión de dinero al fondo. El Comité de Transición también debía proveer recomendaciones sobre la escala de las finanzas necesarias, pero realmente no tenía tiempo antes de Dubái debido a los debates intensos entre los países en desarrollo y desarrollados. Y eso es lo que falta en términos de lo que queremos asegurar para el fondo. Nuestros amigos, colegas que trabajan con los negociadores, confirman que no hay apetito para abrir debates en el Comité de Transición en Dubái. Es crucial, sin embargo, para la sociedad civil y para los países en desarrollo y sus negociadores el continuar demandando de que el fondo debe llenarse con dinero para poder ser operativo. Después de todo, fueron los países, fue la idea de los países ricos el tener este fondo ya funcionando tan pronto como sea posible para poderlo colocar bajo el mando mundial. Entonces, nuestro contraargumento es que llenen el fondo con dinero para que pueda operar tan pronto como sea posible. Y con respecto a que el Banco Mundial va a ser el anfitrión de este fondo, vamos a ver si cumplen las condiciones y si no, estaremos listos para otro proceso para tener un fondo independiente. Dadas estas actualizaciones y dado que todavía tenemos mucho camino por recorrer, ¿cuál es nuestro llamado como movimiento del sur global? Hemos estado diciendo esto repetidamente. Queremos demandar reparaciones por la deuda climática. Es crucial que se comprenda no solo entre nosotros, sino por la mayoría de las personas y los representantes sentados en las negociaciones con el poder de implementar el cambio. Demandamos reparaciones porque hay una gran deuda que se nos debe en el sur global y esta deuda se deriva de siglos de actividad extractiva, producción excesiva, consumo de las corporaciones, las élites y los gobiernos del norte global, y esto ha resultado en el cambio climático. Y la gente y las comunidades son las que más sufren. Esa deuda climática
todavía no ha sido pagada hasta hoy y sube cada día a medida que las acciones que se debe realizar urgentemente no se realizan. Entonces, los grandes países niegan sus obligaciones y las medidas avanzadas que continúan dañando al planeta y que llevan a pérdidas y daños. También tenemos que enfatizar que las reparaciones son nuestro derecho y su obligación, la obligación del norte global, y que no las necesitamos como préstamos, no es caridad, ni ayuda, ni asistencia como extensión de su ayuda a nosotros, es su obligación y son los medios de tener justicia restaurativa, porque dada la extensión y gravedad de las pérdidas y daños contra el sur global, sabemos que los daños históricos y sus injusticias no se pueden repagar por completo y ya han alterado la manera de vivir y no hay manera de regresar a las condiciones antes del cambio climático que conocíamos. Pero queremos reparaciones porque las reparaciones reparan las injusticias hechas hasta su raíz y no se limitan a proveer finanzas y lograr una meta. Las reparaciones buscan proveer y habilitar un ambiente que nos permita, siguiendo con nuestras vidas, dadas las condiciones las condiciones debidas a los cambios del pasado. Con toda esta conversación o debate sobre pérdidas y daños, no demandamos solamente finanzas, no solamente queremos llegar los 100.000 millones que en el 2009, a los que se comprometieron en el 2009, pero que nunca entregaron luego de 14 años ya. Las reparaciones involucran a las finanzas, pero también requieren un cambio en el sistema. Involucra todas las medidas necesarias para reducir drásticamente las emisiones, tener transferencia tecnológica, adaptación, energía renovable, cancelación de la deuda, impuestos progresivos, todas las medidas necesarias para darle nuevamente el espacio al sur global y restaurar la salud del planeta tanto como sea posible. El cambio de sistemas requiere muchos cambios transformadores en nuestros sistemas económicos, sociales y políticos que son destructivos e injustos, así como opresivos y inequitativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claire. Thanks to you, Claire. Thank you very much. Ha sido muy importante conocer lo central de las reparaciones para el sur global, la necesidad de reconocer esta responsabilidad histórica, ¿no?, por parte del norte global en las negociaciones actuales, pero particularmente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Has mencionado muchos aspectos importantes, muchas dificultades, como lo lento del proceso de establecer un fondo de daños y pérdidas, los costos de la inacción. En los años más de 30 que ha tomado para incluir este tema en las negociaciones de forma más seria, la posición, la influencia que tiene Estados Unidos en estas negociaciones, algunos de los aspectos más riesgosos de que esto se maneje a través del Banco Mundial, y lo que podría demorar establecer el fondo y después canalizar los recursos en una situación que es apremiante para nuestros países, ¿no? Para cerrar, me gustó mucho el mensaje de no son préstamos, no es caridad, no es ayuda, es un tema de justicia reparadora, ¿no? Es un tema de que asuman su responsabilidad. Así que muchas gracias, Claire. Recordarles una vez más que pueden ir incluyendo sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas del Zoom o en el chat. Y ahora sí me gustaría darle la bienvenida nuevamente a Carola. Te paso la palabra, tienes entre 10 y 12 minutos para tu intervención.
Muchas gracias, Dani, y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por sumarse a este webinar. Estamos muy emocionados de poder ya cerrar este ciclo de webinars, pero como dice Claire, dando elementos que van a alimentar una conversación que va a continuar más allá de la COP, ¿no? Y que es muy importante que nos vayamos involucrando, informando y también activando para que podamos hacer y promover cambios, como decía. Entonces, aquí yo solamente voy a hablarles un poco desde la mirada que tiene Latindad sobre el financiamiento climático justo y el proceso que hemos estado siguiendo más de cerca, que es la nueva meta de financiamiento climático, esta NCQG, de New Collective Quantified Goal, para mostrarles también cómo ahí se están dando muchos problemas en las negociaciones. Como bien mencionaba ya Claire, la crisis climática es real. Estamos viviendo de manera desproporcionada los efectos e impactos de esta crisis, de los eventos climáticos extremos, de los eventos de avance lento. Por ejemplo, en mi país, en Bolivia, en este momento tenemos un problema muy serio de estrés hídrico. Hay sequías terribles, hay incendios que están siendo cada vez más difíciles de controlar, que están afectando a pueblos indígenas, a muchísima biodiversidad, a muchísima gente. Entonces, es un tema muy crítico, ya no es algo del futuro, es algo que está sucediendo y se ha reconocido que es un problema global que tiene, como decía Claire, responsabilidades diferenciadas, ¿no? Y en el marco de la convención, que está vigente desde el 94, se ha venido en estas negociaciones, ¿no? Avanzando y viendo cómo atender el problema. Acá ha puesto algunos hitos muy importantes en las negociaciones de financiamiento. Por ejemplo, en la COP15 en 2009, como mencionaba Claire, se estableció una meta de movilizar 100.000 millones anuales de los países denominados desarrollados o países industrializados, ricos, a los países denominados en desarrollo, ¿no? Los países de ingreso bajo, de ingreso medio. Esta meta debía ser, digamos, tenía como prevista hasta 2020. En la COP21, en el Acuerdo de París, el 2015, se firma este acuerdo muy importante que de hecho establece, digamos, 3 objetivos muy importantes que ahora se siguen persiguiendo, que es limitar el aumento de la temperatura al 2 grados o 1.5, es decir, en términos de mitigación, hacer el esfuerzo para controlar el aumento de la temperatura. Ya hemos, como seres humanos, incrementado el promedio de la temperatura a 1.1 grados y tenemos los efectos que estamos viviendo ahora. Y obviamente si esto supera los 2 grados, nos lleva a escenarios muy, muy peligrosos, ¿no? Que ya la ciencia nos ha ido advirtiendo. El segundo objetivo es obviamente fortalecer las capacidades de adaptación y resistencia a estas nuevas realidades. Y el artículo 2.1c del Acuerdo de París nos dice que tenemos que alinear los flujos de financiamiento a modelos bajos en carbono y resilientes al clima. Es decir, tenemos que transitar todos como planeta, digamos, a nuevos modelos distintos a estos basados en los combustibles fósiles, en la deforestación, en el alto consumo energético, hacia otros que nos permitan controlar este aumento de la temperatura y también ser más resistentes a los efectos del cambio climático. Entonces, hay ese artículo que es importante y que se tiene que perseguir. Y en la COP21 también se ha establecido que esta meta de movilización de los 100.000 millones se ampliaba, digamos, en periodo hasta el 2025. Es decir, sigue vigente y como dice Claire, 14 años han pasado y vamos a ver cómo aún sigue sin cumplirse, ¿no? Pero otros artículos que yo quisiera mencionar también que son importantes y tienen que ver con este reconocimiento justamente de las responsabilidades históricas es el artículo 2.2 que dice que el acuerdo debe implementarse considerando la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, reconociendo entonces que cada país tiene una responsabilidad diferente y que de hecho son los países del norte global, las grandes corporaciones, ¿no? Y las élites, como decía Claire, quienes han generado la mayor deuda climática o el excedente de emisiones. De hecho, hay un estudio reciente que nos dice que el 92% de las emisiones excedentes proviene del norte global y los principales deudores climáticos son Estados Unidos, Rusia, Alemania, el Reino Unido y Japón, para nombrar 5, ¿no? Entonces, el artículo 9.1 del Acuerdo de París también hace un llamado a que los países desarrollados apoyen financieramente a los países que son menos desarrollados, están en vías de desarrollo, para implementar medidas de mitigación y adaptación, ¿no?
hay ahí un reconocimiento de que tiene que haber esa transferencia de financiamiento en el reconocimiento de estas responsabilidades diferenciadas. Y esta imagen que les muestro aquí a la esquina inferior es una imagen real satelital de la NASA que nos muestra claramente cómo las emisiones de gases contaminantes están concentradas en el norte, ¿no? Que justamente es lo que está generando el problema, principalmente afectando a los países del sur, que somos los que tenemos menos recursos y posibilidades de hacer frente a este problema. Se necesita muchísimo dinero, ya lo anunciaba Dani al principio. A nivel global se estima que se necesita entre 8.1 y 9 billones por año hasta el 2030 para transitar a estos nuevos modelos. Esto en inglés es 8.1 to 9 trillion dollars. Y los países denominados en desarrollo, los países de ingreso bajo y medio, necesitan entre 5.8 y 5.9 billones por año hasta el 2030 para cumplir los compromisos climáticos. Este dinero no contempla todo lo que estamos ahorita asumiendo como pérdidas económicas que ya nos mencionaba en montos Claire. Esto es solamente en necesidades de transitar, digamos, ¿no? Y cumplir nuestras propias compromisos climáticos que se han establecido los países. Entonces, queda esa meta de los 100.000 millones establecida en 2009. Se va a comprometer justamente una nueva meta que rija después del 2025, que está en el marco de este proceso NCQG, que es la nueva meta colectiva cuantificada, que les voy a comentar. Pero para darles algunos datos de cómo ha ido el financiamiento climático en estos años, se puede ver claramente que no se ha llegado a cumplir los 100.000 millones anuales, ¿no? Y podemos ver también, por otro lado, que el 60% del financiamiento que se canaliza va a mitigación, cuando la adaptación es una prioridad para el sur global y no se está atendiendo. De hecho, en la COP26 hubo un llamado a duplicar el financiamiento para adaptación, pero hasta ahora no se ha logrado cumplir. Seguimos con esa brecha muy grande. Y por otro lado, otro problema muy serio es que este financiamiento climático está llegando principalmente, 2/3 vienen a través de préstamos. Préstamos incluso para temas de adaptación, que injustamente están aumentando la deuda de los países que son más vulnerables a la crisis climática y que están enfrentando ya un alto nivel de endeudamiento. De hecho, en el mundo hay como casi 60 países que están en una seria situación de deuda. 10 de ellos están en América Latina y ya no saben qué hacer respecto a cómo atender esta crisis múltiple y este financiamiento climático que debería estar ayudando, al final está sumando al problema de la deuda. Y más deuda significa tener menos dinero para financiar adaptación, mitigación, para recuperarnos de los eventos climáticos extremos que estamos viviendo, menos posibilidades de cumplir nuestra Agenda 2030, atender las necesidades de la población, y nos da más presión también a los países del sur a seguir invirtiendo en sectores extractivos para pagar esas deudas, ¿no? Entonces seguimos invirtiendo en hidrocarburos, en minería, en la agroindustria, que en vez de ayudar a resolver los problemas, en realidad también aportan a esta crisis climática, ¿no? Y nos retrasan en la transición y en el cumplimiento de nuestros propios compromisos. Y por otro lado, mientras más vulnerables somos, mayor el costo de nuestros préstamos. Entonces, injustamente el sur global está pagando esta histórica deuda del norte, ¿no? Y pues ellos están lucrando de ese financiamiento. Por otro lado, hay desconfianza ya de los países del sur en el marco de las negociaciones justamente por este incumplimiento y porque todo el tiempo el norte global trata de desviar este compromiso que tienen, diluir estas históricas responsabilidades, ¿no? Y no hay avances concretos respecto a la implementación de medidas, respecto al financiamiento, ¿no? Y por ejemplo, en el último replenishment del Fondo Verde del Clima, que es uno de los más importantes, grandes deudores climáticos como Estados Unidos no han presentado sus aportes, ¿no? También ahí faltan Suiza, Italia, Suecia, Australia. Entonces, hay que estar observando de esta sociedad civil, de este sur global, de nuestros gobiernos, que se cumplan estos compromisos. Si no, realmente esto no es factible. Ya hemos visto que la meta actual de 100.000 millones queda muy pequeñita respecto a lo que se necesita, que son billones, en inglés, trillions of dollars. Los mecanismos para acceder son complejos, burocráticos. Acceder a un proyecto, a financiamiento para un proyecto del Fondo Verde del Clima puede tomar incluso 5 años cuando la emergencia está sucediendo ahora, ¿no? Hay pocas oportunidades de acceso directo para los grupos que están siendo más afectados, principalmente llega a través de, digamos, de intermediarios o a través de los gobiernos.
Se están promoviendo falsas soluciones como los mercados de carbono que no garantizan que se reduzcan las emisiones y promueven injusticias, y no existe hasta ahora una metodología o definición única que sirva para dar transparencia. Entonces, cada uno contabiliza el financiamiento climático como mejor le parezca o le convenga, y estamos realmente dependiendo de la confianza, ¿no? Y es algo que tiene que atenderse. Entonces, en ese proceso de la nueva meta, como les decía, se ha trazado el objetivo de poner una nueva meta que rija desde el 2025, y para ello se ha establecido un programa de trabajo para el periodo 2022-2024, que proponía realizar 12 diálogos técnicos. Justo en 28 de noviembre vamos a tener el 8º diálogo técnico para discutir sobre esta nueva meta. Se iban a hacer consultas regulares con el Comité Permanente de Finanzas, con Naciones Unidas, con otros expertos y la academia y actores del sector privado y sociedad civil. Sí es un proceso abierto y hay que aprovechar esa oportunidad de brindar ahí nuestras propuestas, nuestras críticas, nuestras miradas. También diálogos ministeriales de alto nivel. Justo en diciembre, el 3 de diciembre, va a haber uno sobre la nueva meta que se va a realizar en la COP, y recepción de submissions y preparación de reportes, ¿no? Entonces, la idea es fijar una nueva meta con sustento técnico que responda a necesidades de los países que más lo necesitan, que son los de ingreso bajo e ingreso medio, y que corrija errores de la anterior meta que ha sido fijada de manera sumamente sin ningún, digamos, argumento, ¿no? Así, aleatoria, por así decirlo. Y no solamente se tiene que atender el tema de la cantidad, sino también la calidad. Entonces, las discusiones giran en torno a cuál va a ser esta nueva meta, hasta cuándo va a regir la nueva meta, quiénes tienen que contribuir a la nueva meta, qué mecanismos o instrumentos se van a usar, cómo se garantiza transparencia, ¿no? Y también en los temas cualitativos, cómo garantizar acceso, cómo va a estar compuesta la meta. Va a tener submetas para mitigación, para adaptación, se va a incluir el tema de daños y pérdidas dentro de esta meta. Cómo se vincula el problema de la deuda, que ya les mencionaba, cómo garantizamos que sea efectiva, y hay miradas contrapuestas de los países desarrollados, nuevamente, los países ricos, lo que se han denominado desarrollados. Ellos dicen que esta va a ser una decisión más política que se va a tomar en 2024, y no hay mucho que avanzar ahorita desde las discusiones técnicas, ¿no? En cambio, los países, digamos, del sur global, y muchas organizaciones de sociedad civil involucradas, decimos que las discusiones técnicas y la ciencia deben guiar esa decisión política, ¿no? Otro que es el tema central en estas discusiones es que los países ricos quieren alinear la meta al artículo 2.1c, que dice que todos los flujos deben estar, digamos, alineados. Entonces quieren contabilizar también lo que ellos están movilizando. Y ahí se pierde y se diluye completamente esta responsabilidad histórica de movilizar de países ricos a países que más lo necesitan y que no son altamente responsables de la crisis climática, que es el pedido justo de estos países, de alinear, que se mantenga la alineación con la meta, de la meta con el artículo 9, ¿no? Que los países desarrollados apoyan a los países en desarrollo. Otro tema muy complicado y complejo es que todos, o sea, los países ricos quieren que todos aporten. Se debe incluir aquí a China, a India, a los países emergentes también para que aporten, los bancos multilaterales, ya se ha hablado que se quiere darles un rol mucho más grande, el sector privado, siempre se quiere decir que no hay suficiente dinero público, entonces el sector privado tiene que ser fundamental, y también la filantropía, ¿no? Y por otro lado, los países, digamos, del sur y las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en justicia económica y justicia climática, vemos que el principal aporte debe ser público y debe respetar ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? De manera que sean los países del norte global los que sigan aportando, ¿no? Y eso tiene que mantenerse esa lógica, ¿no? Poner este otro tipo de argumentos pone en riesgo justamente toda esta discusión. Por otro lado, ellos quieren impulsar algunos mecanismos innovadores, ¿no? Canjes de deuda, que André nos hablará, otros mecanismos de mercado, bonos verdes, y los países, nuestros países del sur global están impulsando más el tema de donaciones. Ya no queremos préstamos que inflen más o incrementen las deudas, queremos alivio de deuda, justamente que se incluya el tema de la deuda también en estas discusiones. Y ya para cerrar esto, decirles que justo en lo que se tome decisiones políticas hoy y en los próximos 3 años será fundamental en materia de financiamiento y políticas de desarrollo para atender o no oportunamente la crisis climática. Somos la última generación realmente que tiene en sus manos esta decisión y estamos fallando, estamos yendo muy lento, se están
perdiendo las oportunidades de avanzar y es muy importante estar activos y exigir que se cumplan los compromisos. Los países ricos tienen que cumplir ese compromiso de movilizar esos 100.000 millones, que de hecho quedan chicos y tienen que ser mucho mayores, pero es necesario que cumplan el compromiso. La nueva meta tiene que ser mucho mayor, tiene que responder a las necesidades y también atender los problemas relacionados a la calidad del financiamiento climático, respetando el tema de las responsabilidades diferenciadas. Eso no puede quedar de otra manera, sino realmente va a ser una dilución total de la histórica responsabilidad y ahí va a ser algo que va a ser muy complejo después, ¿no? De atender porque obviamente no sería justo. Se debe promover el uso de instrumentos y mecanismos que no incrementen la deuda de los países, más donaciones de fuentes públicas, especialmente para adaptación, para daños y pérdidas, como decía Claire. Nosotros proponemos el tema de la emisión de derechos especiales de giro como un mecanismo ágil, sin deuda, que pueda responder a la agenda climática y no se está discutiendo. El tema del alivio de deuda para países altamente endeudados podría liberar recursos que se destinen a la agenda climática. También el tema de cancelar la deuda ante eventos climáticos extremos, como los que muchos países ya están enfrentando, podría ser clave, ¿no? Duplicar los recursos para adaptación con financiamiento público y ágil y acceso directo. Es importante garantizar el acceso directo para los grupos que están siendo más afectados y que no están recibiendo el apoyo. Este financiamiento debe ser predecible, adecuado, adicional a la ayuda oficial del desarrollo que también se está incumpliendo. Ahí hay otros compromisos que tampoco se están cumpliendo, pero lo están contabilizando como si fuera también ayuda, como decía Claire, ¿no? Y se requiere también una metodología única y una definición única para dar claridad y transparencia a este proceso. Ya no queremos impulsar que se impulsen más falsas soluciones, se tiene que atender el tema de los combustibles fósiles sí o sí, y se tiene que quitar los mecanismos de mercado que son los que nos están llevando justo a esta catástrofe. Y obviamente exigimos una reforma de la arquitectura financiera internacional que ponga al centro la vida y no el capital y, como decía Claire, transformaciones sistémicas. Necesitamos cambiar el sistema económico global para atender esta emergencia climática. Necesitamos cambiar el sistema financiero internacional para apoyar a los países que en este momento, sin ser responsables, están sufriendo los peores impactos, ¿no? No es cuestión de solidaridad, es realmente cuestión de reparaciones y responsabilidad. Muchas gracias, voy a detenerme ahí. Disculpen si me demoré. Muchas gracias, Caro, por resaltar un montón de elementos esenciales que no debemos perder de vista, incluida la nueva meta colectiva cuantificada, ¿no? No tenemos mucho tiempo, quizás simplemente resaltar que ni siquiera la meta de los 100.000 millones, 1 billion o 100 billion en inglés, es suficiente, ni siquiera eso es suficiente, pero ni aún así se la ha cumplido, ¿no? Quizás no es un tema de falta de dinero, desde mi perspectiva es un tema de voluntad política también, ¿no? Así que entre las propuestas, Carola mencionaba los derechos especiales de giros. Simplemente comentar que Latinidad recientemente ha publicado una nueva investigación sobre su uso, su utilidad y un posicionamiento que está siendo impulsado junto a otras organizaciones aliadas sobre incorporar estos derechos especiales de giro en las discusiones de la COP como una alternativa. No es la única, pero hay un montón, pero sí incorporarlo. En el chat me parece que están compartiendo el enlace para quienes deseen adherirse. Por favor, continúen incorporando comentarios, preguntas en el chat o en la caja de preguntas. Y ahora sí, muchas gracias, Leia. Te cedo la palabra para tu intervención. Tienes entre 10 y 12 minutos. Adelante. Gracias, Daniela. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Leia de Eurodad. Gracias por invitarme a este webinar. Estoy contenta de estar aquí. Me interesa mucho este debate. Siguiente diapositiva, por favor. No se puede ver. Ajá, ahora sí. El cambio climático está sobrepasando la capacidad de las mujeres, los niños y los pueblos indígenas de reaccionar y también está endeudando a las mujeres. Esto es algo que se ha evidenciado en el panel internacional del 2022, que es el panel intergubernamental sobre adaptación y vulnerabilidad.
Las mujeres, los niños y los pueblos indígenas y las comunidades racializadas y vulnerables están siendo impactados de manera desproporcionada por el cambio climático. También hay barreras importantes de acceso financiero para las mujeres, para también recibir protección social del sector público o participar en toma de decisiones y desarrollo de políticas sobre finanzas climáticas. Cuando las mujeres no tienen acceso a los sistemas financieros equitativos, eso impacta su autonomía, su poder adquisitivo y su capacidad de pagar mejoras a la eficiencia energética. Se necesita que los países en el sur global den finanzas que respondan al género, sensibles al género, a las organizaciones de mujeres y lideradas por mujeres. Como ya se ha dicho, las finanzas climáticas tienen que ver con que el norte pague la deuda de la crisis que ha causado, asegurando que todos los países puedan establecer medidas robustas. Entonces, ¿cómo es que las finanzas climáticas impactan? Tenemos los acuerdos de Cancún acordados en la COP de la 2010, con el acuerdo de reconocer el papel del género de los grupos indígenas en asegurar una respuesta eficaz en la crisis climática. ¿Puede regresar una diapositiva, por favor? Ok, perfecto, gracias. Y también tenemos el Acuerdo de París del 2015. En el preámbulo, así como en el artículo 7, hablan de adaptación y el artículo 11 sobre el desarrollo de capacidades y establecen que las actividades sobre la adaptación y la mitigación deben incluir sensibilidad al género en las finanzas. En el sur global, los países han dicho también que se necesita finanzas sensibles al género para estrategias que reduzcan impactos a la salud relacionados con enfermedades exacerbadas por el cambio climático, especialmente para los pueblos indígenas y las mujeres, con las finanzas que lo permitan y que también se pueda trabajar en el género en el Fondo Verde del Clima. En los países del norte global deben incluir información sobre si las finanzas que proporcionan son sensibles al género y toman en cuenta consideraciones de género. La CMNUCC, en su programa de trabajo en Lima, menciona que la financiación para apoyar la implementación del plan de acción de género y otras cuestiones relevantes al clima, así como iniciativas de género, ha sido difícil de asegurar. Esto no ha permitido tener financiación para implementarlo. Entonces hay menciones explícitas del género y finanzas climáticas, pero las finanzas que se proveen son insuficientes y no ha habido muchos informes por parte de la CMNUCC a este respecto. Como Carola dijo, la gran mayoría de finanzas climáticas vienen como préstamos y la carga de pagar estos préstamos no respetan las responsabilidades diferenciadas y capacidades respectivas, ni el repago de la deuda climática. Los países en el sur global terminan haciéndose responsables de pagar por este impacto. Los hogares liderados por mujeres en algunos países gastan más en cambio climático y medidas de desastre que los hogares liderados por hombres y también priorizan mayor la gestión climática. Muchas de las prácticas de préstamo que existen tienen género
El BID ha dicho que el sesgo de género ocurre en los préstamos. Esto resulta en que las mujeres pagan tasas de interés más altas, reciben menos finanzas y por plazos más cortos. Y eso a pesar de que las mujeres se les considera más confiables desde el punto de vista financiero, gracias a sus hábitos de ahorros que las hacen más resilientes a los choques económicos. Una falta de activos de propiedad de mujeres para que los usen como colateral para los préstamos es una razón para estos términos de préstamos inseguros. Muchas veces los hombres que tienen los títulos de tierra reciben los préstamos y no las mujeres. Las mujeres que buscan fondos ofrecidos por los estados luego de un evento climático o desastre que impacta su tierra a menudo no puede pedirlo independientemente porque no tienen la propiedad de la tierra. Siguiente, por favor. Estas desigualdades estructurales también causan los sesgos de género y la discriminación indígena a las mujeres y limitan el acceso a los préstamos y el acceso a las finanzas, y el hecho de que las mujeres tienen que utilizar los préstamos son una carga adicional. Deberían tener acceso a fondos de financiación climática para resolver el impacto del cambio climático. Entonces, las mujeres indígenas en Bolivia tienen solo 1.5 veces las posibilidades de una aprobación de préstamos cuando se las compara con los hombres. Y la investigación en Jamaica y Trinidad muestra que la distribución de micropréstamos está distorsionada por estereotipos de racialización y de género que los gerentes de banco demuestran. Estos sesgos y discriminaciones negativas son modos de las desigualdades inexistentes y no le permiten a las mujeres acceso a las finanzas, incrementando su riesgo de caer en la pobreza y de ser impactadas por el clima. Estos impactos son otra razón por la que los países en el sur global tienen que dar finanzas sensibles al crédito, perdón, al género. Siguiente, por favor. A medida que la frecuencia e intensidad del cambio climático incrementa, los países del sur global ven más impactada su vulnerabilidad y su capacidad de llevar el costo, y gastan más en pagos de deuda que en resolver el cambio climático. Estas exigencias de pago de la deuda hacen que entren en medidas de austeridad que afectan mucho a las comunidades más vulnerables, incluyendo a las mujeres empobrecidas y las minorías. Esto afecta el acceso a la protección social y también a los apoyos contra la violencia doméstica, ayuda a los niños. Y estos cortos impactan sobre todo a las mujeres y a las comunidades indígenas y a las comunidades racializadas, y están marcadas por el sesgo de género y por las desigualdades interseccionales de raza, clase, etnicidad, casta, distintos géneros, etcétera. Hay muchos impactos interseccionales y el cuidado que no se paga a las mujeres es responsable de muchos problemas cuando hay cortes en los gastos públicos que ayudan a las familias y se reduce la cantidad de educación que las niñas reciben en comparación con los niños. Estos cortes públicos insostenibles a los servicios públicos
y a los programas de protección social erosionan los derechos humanos de las mujeres, y estos impactos climáticos han forzado a las mujeres al trabajo infantil o al matrimonio infantil, e incluso a la prostitución y a trabajos duros con los traficantes o servicio doméstico, y estos impactos en las mujeres se han documentado gracias a varias instituciones de las Naciones Unidas. Dadas las circunstancias que enfrentan las mujeres y que impactan sus derechos humanos, los gobiernos tienen que proveer redes de seguridad a las comunidades para asegurar que los derechos de las mujeres se defienden, evitando su empobrecimiento, mala nutrición y mala salud. Siguiente diapositiva, por favor. Las finanzas climáticas tienen que ser tan sensibles al género como sean posibles, asegurando que las mujeres estén involucradas en los procesos de toma de decisiones para diseñar proyectos que las beneficien a ellas y a sus comunidades. La consecuencia de sus exclusiones, como ha mostrado el panel intergubernamental, nos dice que las respuestas eficaces al cambio climático, a los impactos del cambio climático para un grupo pueden imponer costos más altos y consecuencias negativas para otros grupos en términos de los cambios en la exposición y la vulnerabilidad. Si todos no están en la mesa, las soluciones no apoyarán a todos en la comunidad. Los impactos del cambio climático en los ecosistemas, por ejemplo, están impactando la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas, porque las mujeres tienen que llevar a cabo medidas de adaptación, buscar comida alternativa, fuentes de agua alternativas, y esto desvía su tiempo de otras prioridades y no pueden ir más allá de sus actividades diarias. Y las horas de trabajo en el día aumentan. Esto es una barrera para que las mujeres participen en la toma de decisiones de políticas que las afectan directamente. La omisión del conocimiento y las experiencias de las mujeres es detrimental para las finanzas y la implementación de políticas. Las finanzas que respondan al género, que sean sensibles al género, deben proveerse y apoyan a las mujeres cuando las mujeres las diseñan o se diseñan teniendo a las mujeres en mente, y no se debe excluir a las mujeres, a los pueblos indígenas o las mujeres racializadas. Todos los impactados, los impactados suelen ser mujeres marginalizadas, pero los proyectos que las benefician a ellas, a las comunidades, deben tomarse en cuenta. Necesitamos entender las brechas de finanzas usando las mejores prácticas, pero las finanzas sensibles al género no están necesariamente presentes ni se es transparente en las finanzas. Rutinariamente no muestran las cuestiones, cómo se relacionan las cuestiones climáticas con el género. En el 2022, la mayor parte de países en el norte global no habían reportado sobre aspectos relacionados al género en las finanzas climáticas, ni los habían incluido en la medición de los impactos ni del género en las finanzas climáticas, y los países del norte en general no presentan información a la CMNUCCC sobre cómo
se rastrea y se reporta los aspectos relacionados con el género en las finanzas climáticas. En el 2019-2020, los promedios muestran que solo el 0.7% de proyectos de mitigación hicieron un registro del género, 11% de los proyectos de adaptación y 27% de los proyectos con objetivos duales incorporaron una clasificación de género. El 43% de las mujeres en el sur global trabajan en agricultura. Solo el 2% de las finanzas climáticas globales alcanzaron a los pequeños agricultores, pueblos indígenas y comunidades locales en el sur global. 18,9 mil millones fueron hacia la ayuda oficial al desarrollo relacionada con el clima que integrara género. Esto es una cita de la OCDE. Eso muestra que los países en el sur global tienen que tener estructuras para marcar y reportar las finanzas climáticas sensibles al género. Sin embargo, no es una prioridad para los países del norte. Es importante que se tenga un impacto transformacional, recolectar datos desagregados y tomar en cuenta la interseccionalidad, el género, la clase, las estructuras familiares, etcétera. Y nuevamente esto es algo que varias instituciones han requerido, entendiendo que esto es crucial y que los datos desagregados sobre género e interseccionalidad a menudo no están. Los resultados sobre la igualdad de género en relación con el cambio climático no serán posibles si estos factores no se miden. Estos son una serie de recomendaciones sobre finanzas climáticas sensibles al género que se discuten en el nuevo fondo y también el fondo de pérdidas y daños. Tiene que haber más acceso a finanzas climáticas que respondan al género. Esto requiere que las finanzas sean de alta calidad, públicas, nuevas y adicionales, libres de deuda, en favor de los pobres, que respondan al género, y se tiene que desembolsar fondos a organizaciones lideradas por mujeres en comunidades locales, incluyendo a través del acceso, de procedimientos de acceso y de fondos, pequeños fondos de donaciones. La asistencia técnica y el desarrollo de capacidades debería proveerse y financiarse para apoyar la capacidad de las mujeres de poder alcanzar las obligaciones de transparencia y monitoreo. Los contribuyentes a las finanzas climáticas deben tener en cuenta el plan de acción. La cancelación no condicional de la deuda para los países, es decir, no poner como condición para la cancelación de la deuda que se incorpore, por ejemplo, condicionalidades de distintos tipos, revisar los marcos de sostenibilidad de las deudas para incorporar el género y la evaluación de derechos humanos, establecer un proceso de trabajo sobre la deuda multilateral bajo los auspicios de las Naciones Unidas, adoptar préstamos responsables que sean vinculantes. Los países del norte global también deben realizar análisis de género interseccionales para determinar las necesidades diferentes e intereses diferentes que tienen las mujeres, su accesibilidad a mecanismos financieros y la dinámica del poder que existe en la comunidad. Y al hacerlo, debe ayudar a apoyar la distribución equitativa de las finanzas en las comunidades. También se tiene que revisar regularmente los datos y las metas existentes y futuras. Las finanzas climáticas deben contribuir
a asignar riesgo climático y la vulnerabilidad de las mujeres y de las comunidades también. Siguiente, por favor. Tiene que haber más participación de las mujeres en las finanzas climáticas y la toma de decisiones, desarrollo de políticas, etcétera. Todos los países tienen que institucionalizar los procesos de participación que respondan al género y que incluyan el conocimiento de las mujeres y grupos marginales, incluyendo a las mujeres y grupos indígenas, comunidades rurales, discapacitados, y para crear políticas basadas en la comunidad, el desarrollo y la implementación. Propuestas de abajo hacia arriba. El cuidado de los niños, así como el subsidio para el cuidado de los niños, la alimentación y el agua deben proporcionarse para apoyar una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones, el desarrollo de políticas y la implementación de políticas y proyectos. Apoyar oportunidades para las fabricantes mujeres que son productoras y vendedoras para que tengan una implementación de proyectos de maneras significativas. Se debe priorizar. Esto incrementará el empleo doméstico, apoyará la economía local y los medios de vida de las mujeres. Siguiente diapositiva. Esto es una lista de recursos que pueden encontrar interesantes. El primero es un artículo para las finanzas climáticas sensibles al género, y si quieren, por favor, siéntanse libres también de utilizar mi presentación. Gracias por su tiempo. Necesitamos cambio de sistema, no solamente cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Leia. Excelente cierre, creo, con el mensaje. Creo que es fundamental conocer todas las reflexiones que nos has compartido, que están basadas en un reciente estudio que has escrito. Lo vamos a compartir también el enlace en el chat para todos quienes quieran leer con más detalle. Definitivamente el incluir un enfoque de género es central, ¿no? En el tema del financiamiento climático. Muchas gracias por todos los importantes mensajes que nos has ido transmitiendo a lo largo de tu presentación. Quisiera tocar muchos puntos, pero dado el tiempo voy a directamente pasar a nuestro siguiente panelista. Muchas gracias, Andrew, por estar aquí con nosotros y nosotras. Una vez más recordarles que tienen el chat para insertar sus preguntas o también en la caja de preguntas y respuestas de Zoom. Así que ahora, sin más, le paso la palabra a André para su intervención. Tienes 10-12 minutos. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Solo tengo 10 minutos. Tenemos 10 minutos en total. Voy a ser muy rápido entonces, lo cual es difícil porque mi tema es bastante complicado y esto se refiere a los canjes de deuda. Voy a hablar con 2 diapositivas simplemente. Los canjes de deuda se van a hacer cada vez más familiares y están siendo promovidos como una de las soluciones para llenar la brecha entre la crisis de deuda y la financiación climática y otras áreas de la financiación de la biodiversidad. En los últimos años, los canjes de deudas han sido empujados por muchas organizaciones diferentes y hemos visto en los canjes más grandes, hemos visto los canjes de los más grandes y esto se verá también en la COP28, y yo creo que Eurodad, Latindad, que han estado haciendo investigación, escribiendo informes sobre los riesgos de los canjes. Yo he contribuido con un artículo con Latindad, con Daniel Ortega, que va a entrar en más detalle que lo que yo puedo hacer aquí. Algunos comentarios y observaciones. Para aquellos que no saben mucho de los canjes de deudas, son muy complicados. Hay distintos tipos. En la pantalla ustedes pueden ver un diagrama muy simple. Tienen canjes de deudas que se ocupan sobre todo de la deuda privada. Estos son
eurobonos generalmente, bonos internacionales. Luego tienen al extremo derecho la deuda pública, que involucra dinero de prestamistas bilaterales, no multilaterales. Y tienen estas dos áreas básicas de canjes de deuda. En la privada, una organización como una gran ONG de los Estados Unidos compra deuda o a los países en desarrollo, a tenedores de bonos, de eurobonos, y los estructuramos. Y por otro lado, tienen un donante como Estados Unidos que condona deuda a un país y se crea un canje. Hay un modelo híbrido cuando las ONGs compran deuda bilateral y los donantes ayudan a comprar canjes de deuda privada también. Entonces se hace muy complicado. En general, un canje de deuda es una transacción donde un gobierno del sur, como una suerte de compensación para la reestructuración de la deuda, está de acuerdo en que parte de ese dinero se gastará en un proyecto social o ambiental o en cambiar alguna política o legislación nacional. Y aquí en los recuadros verdes hay distintos ejemplos de estos canjes en Ecuador, en Belice, en Barbados, que son con deuda privada, y los híbridos en Seychelles, en Perú, y los de deuda pública en Egipto, Cabo Verde y Portugal. Eso les da una idea de lo complejo de los canjes comerciales, canjes de deuda comerciales del primer grupo. Esto fue lo que ocurrió con Belice, organizado por U.S. International Development Financial Corporation y the Nature Conservancy a través de NatureVest. Quiero mostrarles esto porque les da una idea de los desafíos que los investigadores y ONG se enfrentan tratando de entender cómo se está desarrollando los canjes de deuda, y se aplica también a otros tipos de instrumentos financieros que usan distintas financieras para el financiamiento climático. Cuanto más se entra en los mercados financieros, se es más complejo, más opaco, y realmente luchamos para entender realmente lo que se está logrando con eso. Mi última diapositiva es esta. ¿Cuáles son las preocupaciones sobre estos canjes de deuda? Y lo quiero relacionar con las conversaciones que hemos tenido hoy día. Hay muchos desafíos. Fíjense en los informes que están saliendo, porque esto va a aclarar los problemas. Cada deuda tiene sus pros y sus contras, algunas son peores que otras, pero hay 6 áreas clave. En particular, las hemos conversado en la TINDAD. ¿Son verdaderamente una buena solución a la crisis de deuda? A menudo no. Porque una de las razones clave es que no nos estamos saliendo de la deuda, sino transfiriendo una deuda a otra. En vez de pagarle a un donante, los gobiernos pagan a otra organización el equivalente de dinero, mueven dinero de un lado a otro. Eso transfiere riqueza y viene con muchos costos ocultos, y los canjes no parecen ayudar a los países que están con un estrés de deuda. Y también un aspecto muy preocupante, que son las condicionalidades que se amarran a estos préstamos de una serie de formas. Una condicionalidad puede ser, por ejemplo, que un gobierno puede decir: te condonamos la deuda, pero tienes que gastar el dinero equivalente en tales proyectos, pero son nuestras compañías las que se van a encargar de esos proyectos. Y también un quid pro quo en estos canjes. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido esto por muchos años y se lo da solamente a los países que apoyan acuerdos de libre comercio y otras operaciones de lucha contra el terrorismo y la guerra contra las drogas. Hay aquí un greenwashing de la odiosa deuda. Yo creo que sí, simplemente se canjea la deuda.
es una deuda ilegítima, odiosa, y es interesante ver que algunos casos recientes, como en Barbados, donde hubo una operación con el Credit Suisse, en realidad en el fondo había un mal préstamo. Entonces el Credit Suisse está reciclando mal dinero, ¿no? Y qué es lo que se tiene que ver es que esto produce mucho dinero para los intermediarios y todos aquellos involucrados, y esto es difícil de rastrear. Y no solamente hacen transacciones caras, sino que tienen ganancia para banqueros e inversionistas, y entonces son incentivos perversos. En los canjes de deuda comerciales, los tenedores de bonos reciben dinero por encima de sus transacciones, no involucran ningún sacrificio de los acreedores en esto. Hay una transferencia masiva de dinero y hay falta de confidencialidad y finalmente, o sea, hay falta de transparencia. Y finalmente lo último es cómo pueden contribuir los canjes de deuda a las finanzas climáticas y a las pérdidas y daños. Yo creo que una de las preocupaciones es que pueden involucrar un truco contable. Si un donante, por ejemplo, condona una porción de la deuda, lo puede reportar como una donación y se le cancela de sus libros. Entonces no es una adición de dinero, y esto no lo permiten las leyes internacionales de informes sobre la ayuda oficial al desarrollo. Les doy dos citas contrastantes aquí a la derecha que les da una buena idea de los distintos enfoques ideológicos respecto a los canjes de deuda. El primero es del Instituto Brookings en Nueva York, muy positivo sobre los canjes de deudas, que dice que son elegantes y van a crear mucho dinero para países en desarrollo y que van a ser una ayuda muy buena y positiva para resolver la crisis. Y también dice que Estados Unidos debe perseguir esto debido también a sus intereses geopolíticos con China. Debajo de eso tenemos un artículo más razonable escrito por el Instituto para la Política del Desarrollo en Antwerp, y ellos claramente dicen que el alivio a la deuda, tal como se entiende en la ayuda oficial al desarrollo, no va a ayudar justamente a la ayuda oficial del desarrollo. Parece no haber evidencia de que la nueva generación de los canjes de deuda incremente transferencias netas a los países receptores. Entonces, estos canjes son odiosos y debemos rechazarlos o se pueden reformar para que estén más en línea con la deuda y la justicia climática. Hay varios puntos de vista. No son óptimos, en particular los comerciales organizados por las organizaciones de conservación de los Estados Unidos. Esas tenemos que rechazarlas, pero en teoría podrían ser mucho mejores. Estos debates son difíciles porque tenemos que considerar escenarios alternativos en países que adeudan mucho, donde se les ofrece un canje de deuda como la opción menos peor. Entonces, lo dejo aquí, quizás podemos tener un poquito de debate. Está saliendo mucho sobre esto, lean los detalles y si están interesados, el Debt Paper está saliendo pronto y también el reporte de la TINDAD. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, André. Muchas gracias también a todas nuestras panelistas del día de hoy. Y muchas gracias, André, también por resumir todos los conceptos, los riesgos, la importancia de prestar atención a diferentes aspectos en la construcción y diseño de estos instrumentos, ¿no? De canje de deuda.
Al final me quedo con el mensaje de que no crean nuevo dinero ni son transferencias adicionales, ¿no? Son más algunos tratos, como tú decías, oportunistas, que producen mucho dinero para los intermediarios. Realmente no tenemos prácticamente tiempo, pero sí me gustaría, por lo menos, pasarles una pregunta de Sergio Richard Romero Nina sobre qué se puede esperar, qué se puede hacer en esta COP como países del sur global, menciona él. Pero quizás extender un poco la pregunta, aprovechando el poder de moderación, para preguntarle cómo ven este espacio para abordar, digamos, las soluciones más estructurales de fondo, de largo plazo, para incluir el tema de no solo que se cumplan los compromisos, sino buscar reparaciones y tratar de posicionar las demandas, los análisis que hoy también hemos presentado en los diferentes temas que han ido tocando. Entonces, les voy a dar la palabra en el orden en el que han intervenido por 2 minutos. Sé que es desafiante, pero les pido unos 2 minutos de intervención para responder esta pregunta y si tienen alguna consideración final que quisieran compartir. Así que voy a empezar con Claire. Por favor, te cedo la palabra. Sí, gracias por esa pregunta. Yo creo que es una pregunta seria y es difícil. Va a haber muchas agendas en la COP28, pero como movimientos del sur global creo que es importante que continuemos diciendo nuestras demandas por reparaciones y una finanza climática justa y impulsar a los gobiernos, tanto del norte como del sur, hacia esto, porque ellos tienen el mandato de hacer los cambios de políticas para nosotros y beneficiar a todas las comunidades del sur global. Eso es todo. Muchas gracias, Carola. Claire. Carola. Sí, gracias, Dani. Yo creo que es muy importante que nos involucremos, ¿no? Les llamo y les invito a la acción, a que seamos activos, activas, para poder promover estos cambios. O sea, todavía nos queda tiempo. Yo sé que es muy frustrante saber que lo lento que avanza el proceso, pero aún se puede. Y hay muchos movimientos que ya están trabajando. Sumémonos a estos movimientos de justicia climática, de justicia económica. Sumemos nuestras voces, nuestras demandas, asumamos ese derecho que tenemos de expresarnos. Si podemos participar en estos espacios, aproximémonos a los tomadores de decisión de nuestros países, ¿no? Otros negociadores, busquemos también ¿cómo se llama? Integración regional, que nuestra región lleve propuestas. Creo que se puede hacer cambios, pese a que es muy complejo, todavía podemos ser activos, ¿no? Y creo que en la investigación, el activismo, las campañas, nosotros también tenemos una campaña y les invitamos a la campaña de El tiempo se acaba, el futuro es ya, para transmitir estos mensajes, estas propuestas y ser activos. Realmente tenemos que transformar el sistema en poco tiempo, pero hay que hacerlo además por nosotros, por nuestros hijos, nuestras hijas y las futuras generaciones, que realmente el tiempo se nos está acabando. Así que muchas gracias, Dani. A ti, Caro. Gracias también por quedarse unos minutos adicionales. Leia, te paso la palabra. Gracias. Yo creo que tenemos que asegurarnos de que participemos en distintos movimientos con la justicia climática y la justicia económica también, las juventudes, las mujeres, y llevar todo esto a los formuladores de políticas y a las instituciones financieras internacionales. Amplificar las voces de todos en los movimientos para tener mecanismos equitativos para pagar la deuda climática. Quienes toman las decisiones tienen que tener esto claro y llevar este mensaje a distintas partes de la sociedad, a las escuelas, a los hospitales, a los medios, para que todo el mundo conozca el sistema. Cambio de sistema, no cambio de clima. Exactamente. Muchas gracias, Leia. André. Es una pregunta difícil y yo no sé la respuesta.
Y yo siempre estoy un poco deprimido pensando en cómo vamos a poder hacer todos estos cambios. Es un enorme desafío. Me preocupo de que mucho se centra en el dinero y en una brecha de financiación. Y como se ha dicho aquí, no todo es dinero. Si pensamos que solo es dinero, no es así. Tenemos que hacer una transición en la manera en que vivimos y también en cómo resolver los problemas con la pobreza que hemos tenido todo el tiempo. Entonces, en esto le paso simplemente la palabra a las colegas para algunas ideas sobre Muchas esto. gracias, André. Creo que sí, al final en el centro deben estar también las personas. Veo algunos comentarios también sobre algún interés para sobre los canjes. Como André mencionó, Latindot va a publicar un documento muy pronto y seguramente vamos a tener otros espacios para discutir en mayor profundidad estos instrumentos, algunas propuestas, miradas, análisis. Así que estén atentos a las redes de Latindot. Bueno, agradecerles una vez más a todas, a todos quienes se han sumado. Muchas gracias por los minutos adicionales que se han quedado. Muchas gracias, Claire. Muchas gracias, Carola, Leia, André, por las reflexiones sumamente importantes y valiosas que han compartido con nosotros. Las discusiones seguramente van a continuar. Sigamos construyendo un movimiento que sea cada vez más fuerte y que podamos llevar adelante lo que Leia decía, ¿no? Un cambio de sistema y no un cambio climático. Así que muchas gracias nuevamente. Vamos a estar compartiendo el material también con los participantes que se ha compartido a lo largo de la sesión. Y sin más, les deseo que tengan un excelente resto de día y nada, gracias nuevamente.